Bienvenidos a este episodio que será viral. Dos menores, una de 10 y otra de 16 años, fueron rescatadas cuando estaban a punto de encontrarse con un sujeto que las contactó a través del videojuego llamado Roblox. Seguramente ya ha escuchado de este asunto. Mire, sucedió en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Ambas salieron de su casa, estuvieron desaparecidas y cuando las hallaron, se supo que estaban a punto de viajar a Campeche para reunirse con este tipo. Por suerte, las dos están a salvo. Sin embargo, por supuesto que esto activa una alerta muy clara para las mamás, para los padres de familia. ¿Cómo proteger a nuestras niñas, a nuestros niños de los depredadores infantiles que andan operando a través de este y otros videojuegos? Es una de las preguntas que haremos a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Luis G.I.G., especialista en inteligencia artificial, comunicación digital y tecnologías emergentes. Luis, bienvenido. Un gustazo, sobre todo para este tema que ha sido tan pues mencionado y que obviamente pues los que estamos aquí metidos, pues digamos que pues sí, nos preocupa sobre todo por el potencial que tiene alrededor. Un riesgo muy fuerte el que están viviendo los niños. También está con nosotros Ernesto Ruiz, él es gamer, productor digital, integrante del staff de Nación Gamer. Bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí, justo para hablar de Roblox, que siempre es un tema polémico, pero es importante que la gente entienda bien lo divertido y lo riesgoso que puede ser, ¿no? Lo bueno y lo malo finalmente, ¿no? Bien, mi estimado Luis G.I.G., partamos de algo básico para quienes incluso quizás no sepan nada del tema. Roblox es un videojuego que se diferencia de otros. ¿Por qué o por qué empieza a convertirse en un riesgo? Bueno, creo que la parte importante es que digamos que podemos llamarlo como una navaja suiza, es decir, es un videojuego donde hay múltiples videojuegos. Y de esa manera, pues bueno, tú puedes encontrar distintos tipos de títulos que tienen que ver quizá con destreza, con aventura, quizá tiradores en primera persona, etcétera. Es una gran variedad. Digamos que matas varios títulos o varios gustos en un solo videojuego. El tema es que se ha vuelto tan popular que los cibercriminales lo ven como un espacio de oportunidad, sobre todo, y es lo que preocupa, para acciones de grooming, es decir, para poder hacerse pasar por niños, interactuar con ellos y de esa manera generar algún tipo de ganancia. Así que, pues bueno, básicamente sí, lo hemos mencionado y siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, los videojuegos no tienen la culpa, sino la manera en la cual las personas malintencionadas hacen uso de ellos. Muchas gracias. Ahorita entraremos a detalle, por ejemplo, hablaremos de la moneda de cambio dentro del Roblox, que es lo que muchas veces empieza a generar que los menores sean atraídos, enganchados y demás. Mi estimado Ernesto, a ver, algo muy similar. Tú nos decías al inicio, hablemos de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Partamos de ahí. ¿Qué tiene de interesante Roblox en ese sentido? Creo que en primera instancia lo que hay que definir bien de Roblox es que se considera un juego, pero yo lo consideraría más bien una plataforma. Roblox como tal no tiene un eje que es un gameplay como cualquier juego muy conocido como Mario Bros o algo así, que es punto A, punto B, rescatar a la princesa, ¿no? Roblox ya es un tema de plataforma donde los usuarios suben sus propias experiencias. Experiencias que hay unas muy divertidas, unas que son tendencias dependiendo algunos shows televisivos o algunos shows por internet, pero a manera de variedad, como bien se dice, es muy divertido, pero Ujú. dentro de todo ese abanico de oportunidades, siempre se tienden a filtrar ciertas situaciones que pueden poner en peligro a los menores. Ahí es donde tenemos que empezar a poner atención. Luis G.I.G., a ver, más o menos los que estamos como yo, cuarentones, recordamos algunos videojuegos en donde lo más que buscabas era llegar al final, por ejemplo, a rescatar a la princesa. Me estoy yendo a la prehistoria, hablando, por ejemplo, de Mario Bros. Pero hablando de este tipo de videojuegos, de entrada parecieran infinitos. Segundo, el tema es cuando nos decías empiezas a interactuar con gente que está del otro lado no solo del otro lado de la pantalla, quizás del otro lado del mundo, con una identidad falsa, que se hace pasar por un niño, pero en realidad puede ser un hombre, un adulto mayor, una mujer, qué sé yo. ¿Es ahí en donde empiezan a encenderse las alertas, Luis? Sí, creo que algo que es interesante es que al final pensemos en un videojuego, en una plataforma, pero métele el ingrediente del chat.
Eso es lo que también cambia de una manera muy, muy importante, porque es, digamos que el primer canal a través del cual un cibercriminal puede entrar en contacto con un menor y a través de ahí poder intercambiar mensajes, generar peticiones, llamadas a la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la parte importante y se puede ver tan simple como eso. De pronto se mencionaba, es que es un título donde, pues obviamente, no sé, la gente entra en contacto, pero puedes entrar en contacto para saludarte con tus amigos o lo peligroso con gente que no realmente no conoces. Y lo preocupante es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que no sean quienes dicen ser, que no sean menores. Ahora, esto no es en particular un tema de Roblox, lo hemos visto en múltiples videojuegos. Sin embargo, dependiendo la popularidad del título, es que los cibercriminales se van moviendo de plataforma. Sí, por supuesto. Ahora, Ernesto, en este sentido, hablemos un poco de los filtros, de los controles parentales. Hay un punto muy específico que yo desconozco si se concretó. Les pedirían una selfie a los participantes, en este caso a los niños, para corroborar la identidad. ¿Esto se ejecutó? ¿Al final se aplica o siempre no? De hecho, sí se ejecutó y fue el inicio de nuevas controversias porque adaptaron este sistema de que te tomabas una fotografía tú y una inteligencia artificial definía tu rango de edad y si correspondía a lo que tú declaraste y te agrupaba de grupos niños, preadolescentes, adolescentes y adultos, ¿no? Pero lo que se empezó a dar mucho fue que este sistema se vulneró de una manera muy fácil, que los niños usaban fotografías de sus personajes de películas o videojuegos favoritos, o había casos donde agarraban un muñeco y lo escaneaban, Ujú. y la inteligencia artificial lo validaba y los asignaba a rangos de edad que no correspondían. Salió de la seguridad de Roblox a hablar de eso, pero sigue siendo un tema de que, si bien la intención fue buena, trajo consigo otro tipo de problemas. Sí, por supuesto, al final no hubo ninguna garantía. Supongo que seguirá en una etapa de prueba. No sé en este sentido. Luis Geige, antes de la entrevista me comentabas acerca de la importancia del papel que juegan los padres, en este sentido los tutores, quienes debemos de estar pendientes y no dejarle todo a la plataforma creyendo que ahí se va a solucionar el asunto. Hablemos de estos controles parentales que no es tan fácil entenderle, por más que la plataforma o los especialistas digan, pues ahí están los controles parentales. Es un asunto que también tiene su chiste. Sí, es algo que también es interesante mencionarlo, ¿no? Que de pronto hay ciertos títulos, Roblox es uno de ellos, donde la configuración de controles parentales de pronto puede generar dudas para alguien que no esté tan familiarizado con los videojuegos. Entonces, si de pronto no termino de entender cómo funciona o qué implica tal o cual, pues digamos que la habilitación de un switch, puedo tener dudas. Creo que el punto importante y sobre todo lo que varios mencionan es tratar digamos que poner o evitar que el menor se comunique con extraños. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Y obviamente para poder generar eso hay que realizar una serie de procesos y poder llegar. Ya que lo entiendes, no es complicado. El punto es que la curva de aprendizaje puede ser difícil. Ahora, creo que también lo que preocupa muchísimo es que al final todo esto tiene que ver con ingeniería social. ¿Qué significa esto? Que al final el delincuente trata de engañar al menor para hacerlo hacer ciertas situaciones que ya no tiene que ver con un tema tecnológico. Por ejemplo, algo que sucedió, uno de los casos más polémicos en Roblox, fue el caso de un menor de 7 años al cual el cibercriminal que se hizo pasar por un pequeño, pues incluso le dijo, te voy a enseñar a desactivar los controles parentales para que puedas entrar a experiencias más divertidas. Esto, pues la verdad es que terminó en, pues que este pequeño se quitara la vida. Así que, pues sí, o sea, de pronto este tipo de situaciones preocupa, sobre todo porque al final ya van más allá de un control. Tiene que ver con la manera en la cual, pues ciertos criminales manipulan a las personas. Sí, totalmente. Y aparte estamos hablando de menores, de niños, que evidentemente es más fácil manipularlos, es más fácil engañarlos. En fin, Ernesto, cuéntanos un poco acerca, yo decía de la moneda de cambio dentro del juego de Roblox, que es el Robux. O sea, al final todo mundo busca hacerse, y vuelvo al ejemplo, en mis tiempos era hacer algunos puntos y demás, pero ahora ese es una especie de dinero electrónico dentro del videojuego y es muchas veces cuando pueden
del otro lado de la pantalla empezar a engañarlos, a chantajearlos, a ofrecerles dinero virtual, pues a cambio de que hagan ciertas cosas los menores, ¿no? El tema de los Robux es que como tal, Roblox es una plataforma gratuita, Ujú. pero dentro de la plataforma te venden diferentes outfits para tu personaje, gorritos, playeras, zapatos o muchas experiencias con la moneda que se llama Robux. El juego está diseñado de una forma que si no se tiene mucho cuidado con el menor entra en un ciclo donde empieza a necesitar Robux para ser aceptado socialmente entre sus amigos y todo el rollo. El programa está diseñado de esa forma. Entonces, lo que sucede mucho en este tipo de casos es que la persona externa que quiere ganarse la confianza de un menor le convence con Robux. ¿Sabes qué? A lo mejor tus papás no te dan esta semana para que te gastes un sombrerito, pero no te preocupes. Si tú me ayudas con esto, yo te doy tal ítem, no te doy tal moneda de cambio, ¿no? Entonces, siempre es importante estar en supervisión, sobre todo ya cuando se está en tema de dinero, porque por ahí se aprovechan muchísimas veces, ese es el punto de entrada para empezar a ganarse la confianza de los menores. Qué peligroso, ¿eh? Porque, a ver, yo me imagino esto en la vida real, quizás abordar a un niño en la calle y ofrecerle dinero y demás, evidentemente cada vez es más difícil hacerlo, aún así pueden darse los casos, pero hacerlo de forma virtual, tras la máscara, tras el engaño de la pantalla y demás, Luis, ¿cómo diablos te puedes dar cuenta de quién es esta persona? Es el gran riesgo de lo que nos decías, la interacción, los chats y demás, ¿no? Sí, porque además se vuelve un capitalismo lúdico. Es decir, o sea, el menor en pequeña escala, pues Ujú. obviamente está empezando en temas de oferta y demanda. Es decir, ya a mí me interesa este ítem, como mencionaba Ernesto, este gorrito, etcétera, pues hago ciertas cosas para obtenerlo. Pero entre esas cosas puede ser, mándame una foto, mándame la foto de la tarjeta de crédito de tu papá, etcétera. Y hemos hablado de ese tipo de cosas transaccionales, pero no hay que olvidar que incluso en la misma plataforma ha habido casos de situaciones, perdón, de carácter sexual, donde incluso ha habido experimentos. Hubo uno muy conocido por un periodista de la revista The Guardian, donde se metió con la mayor cantidad de controles parentales y aún así sufrió agresiones sexuales. Entonces, digamos que podemos ver de todo en esta plataforma y, bueno, como mencionaba Ernesto, es bien importante no, pues digamos que quitar los ojos de dónde está el pequeño. Es como si fuéramos, lo lleváramos a un, no sé, de pronto es que a veces es menos frecuente, pero una tienda donde había videojuegos de arcades. Pues bueno, si vas con tu hijo, pues vas con él y ves qué está haciendo. Esto es exactamente lo mismo, pero de manera digital. Sí, totalmente. Ahora, como padre de familia, ¿qué señales podemos empezar a notar quizás en nuestros hijos para tener una alerta? ¿Cómo podemos interactuar con ellos, Ernesto, para quizás ir sacándoles un poco de información y saber, quizás yo no le entiendo manualmente al juego, pero por lo menos en una charla ahí con preguntas clave para tener información con los hijos? Yo creo que en primera instancia se tiene que partir de activar los controles parentales, buscar la información adecuada para saber cómo activarlos, para desactivar el chat o para que sea solo con puro círculo de confianza. Y en segunda, una recomendación que me parece muy puntual, tener un espacio común donde esté el dispositivo y el niño jugando, ya sea el comedor, ya sea en la sala, que no sea que agarren la tableta o el teléfono y se escondan en su cuarto y uno no sepa qué están haciendo, ¿no? Sino delimitar un tiempo determinado y un lugar común en la casa para que a lo mejor los padres estén al pendiente de su día a día, pero también estén supervisando dónde está su hijo y que está ahí, justo no está tomándose fotos o no está pasando información en otro lado. Claro, muchas gracias. Sí, justo a lo que llamabas, Luis, los controles parentales análogos, ¿no? Entiendo. Ahora, Exacto. cuéntanos un Si poco. me Sí, permites también venga. agregar también a la respuesta de Ernesto, creo que también mencionar cambios quizá en la personalidad del pequeño. Es decir, que si de pronto no quiere jugar o está jugando a deshoras o de pronto notamos ciertas actitudes pues, que no coinciden, pues son ese tipo de alertas Claro. que nos van a decir que algo no está bien.
Entonces también ese tipo de cosas nos pueden un poco decir cuando de pronto tenemos que quizá meternos a ver qué está haciendo, con quién está hablando, etcétera. Digo, yo les comparto nada más el tip, de pronto, aunque son títulos que no son de mi generación y yo no me considero un hardcore gamer, pues ya me tengo que meter a este tipo de plataformas para jugar con mis hijos. Y sí, de pronto, pues si algunos jugamos fútbol o vamos a la bicicleta, pues ahora también nos tenemos que meter digitalmente para jugar con ellos. Sí, quizás ese pudiera ser uno de los mejores controles, ¿no? Ahora, Luis, ¿qué te parece el trabajo de las propias autoridades, la policía cibernética, la manera en que, no sé si realicen patrullajes, qué se tendría que reforzar en ese sentido? No sé, he escuchado que de momento los trabajos de investigación, los policías se hacen pasar por jugadores y demás. ¿Qué piensas de esto? Mira, se habla muy bien de lo que ha hecho la policía cibernética. De hecho, desde el gobierno en la Ciudad de México de la doctora Sheinbaum ya se hablaba muy bien de lo que se estaba haciendo. Y no lo digo un poco por temas que hayan sido en boletines de prensa, algo así. Se habla muy bien desde los laboratorios de investigación en cuanto a temas de cibercrimen. Sin embargo, creo que pues al final hace falta mucho por hacer, sobre todo por la cantidad de casos. Eso es lo que preocupa, que de pronto sí se está haciendo, pero estos casos están en aumento. Entonces tenemos casos que sabemos que se han denunciado. Por ejemplo, en 2023, que ya, o sea, tenemos tiempo de esto, se denunciaron 13,316 denuncias. Pero ahora imaginemos las que no se denuncian. Entonces es ahí donde sí se está haciendo bien, se meten y cada vez un poco, sí, cuando hablas de esos casos, sientes que hay un entendimiento, pero creo que también los casos son muchísimos. Y eso también puede mermar en cuanto a la atención que pueden dar a casos específicos. Sí, totalmente. Es la manera en que se tiene que llevar a cabo esto. Híjole, el tema está buenísimo. Desafortunadamente estamos acercándonos ya al final de la charla, pero voy contigo primero, Ernesto. ¿Con qué podría cerrar? ¿Algún mensaje de entrada para los papás y en una de esas para los pequeños que quizás el papá los castiga y los pone a ver el programa Será Viral con todas estas recomendaciones? ¿Qué decirles después de todo lo que hemos platicado? Ya hablamos de la autoridad, ya hablamos de los controles parentales y demás, pero ¿qué más se les pudiera aportar en ese sentido? ¿Cómo blindarlos? Yo creo que en primera instancia dejar la aclaración muy puntual para todos los papás, y que son de mi generación también, que entender que Roblox no es un juego convencional como tal. Como decíamos al inicio, no es como Mario Bros, Ujú. que es offline y puedes disfrutarlo. Es una plataforma online donde el principal núcleo del juego es estar en contacto con otras personas. Ese es el punto principal de Roblox. Una vez entendiendo eso, yo hago la analogía que es como un parque. Llevar a tu hijo al parque puede ser una manera muy divertida de pasar el tiempo, pero uno siempre tiene que estar al pendiente de lo que está haciendo su hijo en el parque, ¿no? Porque así como puede ser una manera muy divertida, muy recreativa, muy enriquecedora, puede convertirse en la peor pesadilla si uno no está al pendiente. Entonces, cambiar un poco el chip de que es un videojuego, Ujú. tratarlo como una plataforma que su núcleo es estar en constante comunicación con otras personas sociales y activar los controles parentales, que como bien se dice, es una curva de entrada un poco complicada, pero una vez se entiende, es muy, muy fácil estar al pendiente. Sí, por supuesto. A ver, ya hablamos de la manera en que el videojuego incluye una red social, lo cual implica estar interactuando con otras personas, pero además tiene el ingrediente de estar buscando una especie de dinero virtual, hablando de lo que tiene que ver con el Robux. Entonces, todos estos ingredientes dan una combinación muy peligrosa para los pequeños. Luis Heige, ¿con qué te quedas después de lo que hemos platicado? ¿Qué más se les podría abonar tanto a los pequeños como a los papás para blindar en la familia? Pues me quedo con que no solo es Roblox, o sea, ahora podemos hablar de Ujú. Roblox, pero digo, no lo mencionamos a ciencia cierta, pero hay que recordar que parte del modus operandi del cibercriminal es arrancar en Roblox, arrancar en Fortnite, arrancar en Free Fire y de ahí migrar a otras plataformas de comunicación como podría ser Discord, WhatsApp o Snapchat. Así que ahí también es donde, en ese tipo de plataformas, es donde continúa la comunicación del cibercriminal con el pequeño. Así que hay que tener los ojos, los oídos bien, bien abiertos y sobre todo entender, de pronto se dice mucho este rollo de, es que los niños vienen con otro chip. No, 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 o sea, simplemente es otra generación que tiene otro tipo de acceso a información
Y no nos queda de otra, me gustaría decirles lo contrario, que meternos. Y tenemos que estar ahí para poder entender dónde están parados y con quién se están comunicando nuestros hijos. Involucrarnos, porque la realidad es que el videojuego no va a desaparecer por más que se le intente blindar. Ya escuchamos los controles parentales y demás. Siempre habrá por ahí algún huequito que puede ser utilizado por los depredadores, por la gente que pues a eso entra, ¿no? Tal cual, a tratar de hacer daño a las niñas y a los niños. Pues qué complicado. Yo les agradezco a ambos. Antes de irnos, de manera muy breve, te las voy a poner un poco difícil, pero a ver, mi estimado Ernesto, en una sola palabra, ¿cómo definirías lo que se está viviendo en este videojuego y lo que están experimentando los niños? En una palabra, por favor. En una palabra, eh, innovador. Innovador. Bien. Luis G.I.G., en una palabra, ¿cómo definirías todo lo que hemos platicado? Transgresor. Innovador. Una transgresión innovadora, posiblemente la que están pasando en este momento los menores y de paso, pues los propios padres, que tenemos que estar muy atentos, por supuesto, para que no corran ningún riesgo. Les agradezco a los dos. Llegamos al final de este episodio que sin duda, ya lo verán, será viral. Agradezco mucho a Luis G.I.G., especialista en inteligencia artificial, comunicación digital y tecnologías emergentes. Gracias, Luis. Un gustazo y aquí estamos felices de estar con ustedes. Gracias, un abrazo también. Muchas gracias igual a Ernesto Ruiz, él es gamer, productor digital, integrante del staff de Nación Gamer. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, un abrazo también para ti. Bien, pues gracias a los dos, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio que será viral. ¿Qué les parece? Es un asunto de juego que puede convertirse evidentemente en una pesadilla si es que no estamos al pendiente de los pequeños. Ya están ahí los controles parentales de los cuales nos hablaban cómo cuidar a nuestros hijos, pero lo más importante no son los controles parentales que están dentro del dispositivo, los controles análogos, es decir, la manera en que podamos supervisar a nuestros hijos a la antigüita, sentándolos a un lado, vas a jugar, bueno, pues vas a estar junto a mí y yo echándole un ojo para ver con quién interactúas y demás. Y sobre todo, igual es lo que nos comentaban nuestros expertos, hacerles entender que no compartan nada, pero absolutamente nada de información, porque ahí pueden interactuar con quien sea, no sabemos quién está del otro lado y es justo en donde incrementa el riesgo potencial. Vean nada más, los pequeños, según lo que nos comentaban, pueden mandar una fotografía de la tarjeta de crédito. En fin, eso sería de los daños pues más tranquilos, pero imagínense cómo estas menores que ya iban rumbo a Campeche, del Estado de México a Campeche, para encontrarse con el jugador al que habían conocido en Roblox. En fin, pues así llegamos al final. Les agradezco. Ojalá que puedan dejarnos algún comentario, compartir el video. Si saben de alguien, pues cuéntenos su experiencia, pero sobre todo les invito a que nos sigan en el próximo episodio, que ustedes saben, cada episodio de Será Viral se convierte en un caso de impacto. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien, por favor.